explique, después vemos la diapositiva, pero es más fácil si le explicamos esto. Entonces lo que vamos a hacer es lo que se llama el enfoque del paciente neurológico. Enfoque del paciente neurológico. Entonces el sistema nervioso, nuestro sistema nervioso es el sistema nervioso, tanto central como periférico, que es una estructura bastante predecible, ¿sí? En el sentido de que nosotros tenemos los hemisferios cerebrales, entonces el sistema nervioso tiene sintomatología predecible. Tenemos los hemisferios cerebrales, ¿sí? Y si seguimos bajando hacia abajo, luego tenemos el tronco encefálico. 3, tenemos una estructura anexa que es el cerebelo. 4, tenemos la médula espinal. 5, la raíz nerviosa. 6, tenemos los nervios periféricos. 7, la placa mioneural. Ahí es donde se conecta el nervio al órgano efector, que es el músculo mioneural. Ahí es donde está la acetilcolina, que es el neurotransmisor. Acetilcolina, entre paréntesis, el neurotransmisor. Y finalmente tenemos el músculo estriado, el músculo en general, que es el órgano efector. Entonces, por otro lado, la neurología se divide, ¿no es cierto? Se divide en preimágenes y ahora la neurología moderna postimágenes. ¿Cuál es el objetivo del examen físico? El objetivo es localizar el sustrato anatómico lesionado, sustrato anatómico lesionado. Ese es el examen, el resto no tiene sentido. Entonces este enfoque ha cambiado y vayamos entonces, por ejemplo, por lo más simple. Si yo tengo lesión del músculo, entonces yo digo, el problema está a nivel muscular. Para ponernos en contexto, o como dicen, aterrizar, ahí ustedes viven una enfermedad conocida como la polimiositis. La polimiositis es una enfermedad inflamatoria muscular de origen inmunológico, porque hay anticuerpos, ¿sí? Es inmunológico. Es una enfermedad inmunorreumatológica. Muy bien. ¿Qué características tiene cuando un paciente tiene polimiositis? Primero, que aparece debilidad proximal, y cuando hablamos proximal, principalmente en la parte, en la cadera, en la cintura pélvica y la cintura escapular, los hombros, ¿sí? Escapular, hombros. Como es una enfermedad, es simétrica, es decir, aparece en ambos. Entonces el paciente, la pregunta es cómo evaluar la debilidad proximal. Debilidad proximal, como yo sé que el paciente tiene debilidad proximal, como yo sé que tiene debilidad escapular. Es muy simple. Entonces el paciente, doctor, no tengo fuerza, hay pérdida de la fuerza, ¿sí? Pues estamos haciendo disminución de debilidad. Y es muy fácil, ustedes le dicen al paciente que se siente, ¿sí? Es muy fácil, le dicen que se siente y simplemente le piden que de esta postura en sedestación
que se incorpore, que se ponga de pie sin apoyo de las manos. Entonces, el polimiocítico no puede hacer eso. ¿Sí? Así de simple, no es nada complicado. ¿Y cómo evalúo la fuerza en la cintura escapular? Igual, ¿no? Le doy una botella de 2 kilos de peso, 2 litros, ¿sí? Y le pides al paciente que sostenga en 90 grados en ambos brazos. El polimiocítico no puede, se le cae, no puede levantar el brazo hacia el derecho y el izquierdo. Y así de simple evaluamos la fuerza de la cintura. Entonces acá sería la incorporación, de sedestación sin apoyo de los brazos, ¿sí? A bipedestación sin apoyo, ¿sí? Y acá sostener 2 kilos, ¿sí? En abducción del brazo a 90 grados. Listo, bien, y se acabó. No puedes, me siento débil, a ver. Ya, polimiositis, se acabó el diagnóstico, ¿sí? En segundo lugar, nos vamos hacia la placa mioneural, ¿sí? 2, placa mioneural. El ejemplo clásico es la miastenia gravis. ¿Qué enfermedad se asocia a miastenia gravis? ¿Qué tumor se asocia a miastenia gravis? Ese tumor que está en la región, en el centro del timo, el timoma. El timoma, ¿qué va a aparecer? También hay debilidad, ¿sí? Hay debilidad, también es proximal, también es simétrica, ¿sí? Pero aquí hay 2 elementos. Aparece lo que se llama la fatiga, que no la hay en la polimiositis. Y acá, además de esto, hay compromiso de los músculos de la cara y se manifiesta básicamente por tosis palpebral, caída del párpado, tosis palpebral. Entonces, para mirar esto tienen que levantar la cara, porque los párpados lo tienen caído. ¿Y cómo se come esto de la fatiga? Entonces, cuando el paciente se levanta en el día, ¿no es cierto? Este es el día, el paciente con miastenia gravis se levanta normal, pero conforme va haciendo actividad, entonces hace actividad, va gastando sus receptores, su acetilcolina va gastando y entonces empieza a decaer, ¿sí? Y aparece fatiga. Y entonces con la fatiga tiene que hacer reposo. Aparece la fatiga. Y en el reposo otra vez se empieza a recargar como una batería y así está todo el día, ¿sí? Eso es lo que, en cambio, en la polimiositis, el paciente que tiene polimiositis, nada, todo el día está planchado, ¿sí? Todo el día está, no hay ningún cambio, ninguna variación. Entonces ahí tienen la diferencia entre una polimiositis y un paciente con miastenia gravis. El tercer elemento, ¿no es cierto? Estamos aquí, que es el nervio. Para ponernos en contexto, el ejemplo clásico es el síndrome de la luna de miel. ¿Alguien sabe qué cosa es el síndrome de la luna de miel? ¿Nadie? Ella sabe. ¿A quién le ocasionaste eso? Entonces cuando se casan no quieren estar juntos, ni para el baño se separan, ¿no? Hacen caca en el mismo lugar. No, mentira. Entonces cuando duermen, entonces a veces duerme y la esposa duerme sobre el brazo toda la noche. Y acá pasa el nervio el radial, ¿no es cierto? Entonces lesiona el nervio radial acá. Hace presión del nervio sobre el húmero. Y entonces ese paciente va a tener debilidad, también va a tener, ¿no es cierto? Va a tener debilidad, pero ya no va a ser proximal, sino al día siguiente no puede levantar la mano. ¿Sí? Entonces va a ser distal. Asimétrica, porque generalmente pues es un brazo, ¿no es cierto? Y aparece ya alteraciones de la sensibilidad, porque el nervio está lesionado, ¿sí? Y esas alteraciones de la sensibilidad se van a manifestar como hipoestesia, porque no lo siente, pero depende, a lo contrario puede haber hiperestesia, al contrario, ¿no es cierto? Cualquier cosa lo siente, ¿no? Pueden aparecer parestesias. La parestesia es descrita como una sensación
sensación de hormigueo, pero espontáneo, es decir, no necesita ningún estímulo y lo siente, sin forma espontánea. Ya, eso es el cuarto, ¿no es cierto? El cuarto ya es cuando hablamos de la raíz del nervio, y el ejemplo típico es la ciática. Estoy mal de la ciática. ¿Por qué van a consultorio estos pacientes que están mal de la ciática? Porque aparece debilidad también es distal del pie, no lo puede manejar bien, aparece, es asimétrica, también hay alteración de la sensibilidad, pero lo que lo lleva al médico es el dolor. No aguanta el dolor en la parte, en el trayecto de la ciática, es decir, en la parte posterior, desde el glúteo hasta el talón, ¿sí? Un dolor de tipo neuropático. Estamos en la raíz, y así identificamos que la lesión es en la raíz nerviosa. Subimos, ¿no es cierto? Entonces ya vamos hacia la 5, estamos aquí en lo que es la médula. Se lesionó con la médula, ¿no es cierto? Y la médula, ¿no es cierto? Tenemos 7 segmentos cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 5 sacros, ¿no es cierto? Muy bien. El ejemplo clásico, ¿sí? La mielitis transversa. Mielitis transversa. A cualquier nivel se puede. El otro día hemos tenido un pobrecito, un joven de 21 años, con mielitis transversa, pero brutal, en la parte cervical, en la parte dorsal, en la parte lumbar. Algo se ha recuperado, pero ha quedado con paraplegia, no puede manejar las dos piernas, pero por lo menos no avanzó más. Imagínense que ataque a la región cervical y origine parálisis de diafragma, se muere, ¿verdad? Tendría que estar en máquina toda la vida. Ya, la mielitis transversa. Entonces, si la lesión está en S5, en la parte final, ¿no es cierto?, aparece lo que se llama anestesia en silla de montar. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está? Cuando uno se monta algún animal, una vez, un caballo, un burro, una mula, ¿qué apoya? El perineo, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está? En la región perineal. ¿Sí? ¿Qué dicen los hombres cuando tienen algún problema en la entrepierna, ¿no es cierto? ¿Qué dicen los hombres? Debo estar mal de la próstata. ¿Qué mal de la próstata? Es el que está el problema medular, ¿sí? Y se va al urólogo y no le encuentran nada. Llegó un paciente, venía ya con sus exámenes de urología, el urólogo dijo, no tienes nada, ándate al médico, ándate a otra especialidad. Llega el internista y, ¿qué ha pasado? ¿Has tenido algún accidente? Y recordaba que 2 semanas antes se había caído y se había golpeado, ¿sí? Y ahí se había lesionado. Dice, este es de la médula, digo, pero es la parte final, así que no te sirve para nada, aguanta nomás, no le dice vitamina y esas cosas, así que después dice que se ha mejorado. Luego, a nivel de S2, S3 y S4, ¿qué cosa tenemos ahí? Son los centros medulares del control de los esfínteres. Entonces, si el paciente tiene disfunción de los esfínteres, ¿sí?, la lesión está a ese nivel medular. No controla la orina, se orina espontáneamente, no controla los esfínteres fecales, ¿no? Hace sus necesidades sin ningún control. Y luego ya tenemos desde LS5 hasta la primera cervical. ¿Qué usamos para identificar? Entonces aquí nosotros tenemos, ¿no es cierto? Entonces, cuando un paciente se lesiona la médula, ¿sí?, por debajo de la médula pierde la sensibilidad, ¿sí?, pero bien marcada, ¿no es cierto? Esta pérdida de la sensibilidad por debajo de la lesión, totalmente, tú lo pinchas y no sientes nada, a eso se llama la presencia del nivel sensorial. De la falta de percepción por debajo de la lesión. ¿Y cómo saber en dónde está la lesión? Si está en D5, D6, D8, D10, ¿cómo saber? ¿Sí? Es muy fácil. Miren, acá está el muñeco. ¿Sí? Ya, a ver, ¿qué cosa es el pupo? El pupo.
¿Ah? Sí, pues el punto es el ombligo. En quechua, pues el ombligo, ¿sí? A nivel de la proyección del ombligo corresponde a la dorsal 10. Entonces, si yo tengo una lesión a nivel del ombligo y de ahí no siento para nada, ¿dónde está la lesión? En la décima vértebra, ¿sí? En el segmento vertebral, en el dorsal 10. Y las areolas, ¿sí? A esta altura corresponde a D5. Entonces, con estos dos puntos de referencia, ya yo calculo, bueno, si yo tengo una lesión, por decir acá, ¿no es cierto? Ya, ¿sí? Ya pues digo, usted debe estar entre 7 y 8, un aproximado, ¿sí? Muy bien, entonces no se olvide, cada teta vale 5, 5,5, 10, ¿no es cierto? Ya, y estos puntos nos sirven ya para ver el nivel sensorial, ¿de acuerdo? Listo, con esos 3 puntos podemos determinar dónde está la lesión, a qué nivel de la médula. Seguimos, ¿no es cierto? Ya por encima de la médula está el tronco encefálico. Y en el tronco encefálico, ¿qué elementos tenemos de importancia? Los pares craneales, ¿sí? A ver todos los pares craneales. El primer par, ¿cuál es? El olfatorio, ¿no es cierto? Y el olfatorio es la percepción de los olores. Entonces puede haber hiposmia o anoxia, o sea, la hiposmia, disminución, hiposmia hasta anosmia. Depende del grado de lesión. ¿Cuál es la principal causa de lesión del nervio olfatorio? Traumatismo. Muy bien, porque el nervio olfatorio pasa a través de la lámina cribosa y cuando hay un traumatismo con movimiento brusco en la cabeza, esa lámina cribosa actúa como una guillotina, ¿no? Que secciona las terminaciones nerviosas. Pero se recupera, sí se regenera. ¿Sí? ¿Qué nos dice ese espejo? Y el segundo par craneal, que es básicamente el oftálmico, ¿sí? Y eso tiene que ver con la visión. Ya está. No veo que debe estar mal la vista. 3. Ya viene lo que se llama el tercero, el cuarto y sexto par. Este es la nariz. Este es el ojo normal. Y el ojo normal, la pupila está en posición primaria. O sea, el iris está al centro, siempre en posición primaria. El sexto par craneal, ¿para qué sirve? El motor ocular externo o abducen desvía la mirada hacia afuera. Si se lesiona el sexto par craneal, aparte de no poder mirar hacia afuera, ¿qué va a pasar? Predominan los músculos antagónicos. Entonces, como está paralizado, el ojo se va hacia adentro, ¿sí? Entonces, si yo tengo el ojo hacia adentro, hacia el lado nasal y al centro, ¿sí? Entonces yo digo, aquí se ha lesionado el sexto par craneal. El cuarto par craneal, que es el patético. ¿Cuál es la función del patético? Desvía la mirada hacia afuera y abajo. Entonces cuando yo estoy mirando hacia acá, y si se lesiona el patético, ¿hacia dónde se va? Hacia adentro y arriba. Entonces si yo veo que el ojo, esto es el patrón, es el normal. El otro se desvió hacia adentro, pero hacia arriba, ¿sí? Adentro y arriba. Ese es el patético. Está muy ancho ese. Entonces, ya está. Y finalmente, el tercer par craneal, el motor ocular común, ¿no es cierto? Además del resto de músculos que inerva, ¿qué otro músculo inerva? El párpado, el elevador del párpado. Entonces, si veo un paciente que viene y uno está normal y el otro tiene tosis palpebral, digo, este paciente tiene lesionado el tercer par craneal. Y así evaluamos, ¿sí? Y déjense de estar haciendo el examen oculeses, mira. No tienen que hacer nada. Miren nomás dónde están, ¿sí? Y se acabó. Ya. El cuarto par craneal, al quinto par craneal, ese es el trigémino. ¿Y qué tiene que ver? La sensibilidad de la cara, básicamente. Y cuando se lesiona el trigémino, da la neuralgia del que es un dolor
peor que el dolor de muela, no lo soporta. Entonces el ejemplo clásico es la neuralgia de trigémino. Pero también tiene una rama motora. La rama motora del trigémino, ¿sí? ¿Qué inerva? La mandíbula. Entonces, la masticación, apertura y cierre de la boca y los movimientos laterales de la mandíbula, ¿no es cierto? Ya, entonces tiene que ver con la masticación y movimientos laterales de la mandíbula. Ya está. El séptimo par craneal, ¿sí?, es el facial y tiene que ver con la mímica. Acá interesante porque puede haber parálisis, ya habíamos visto parálisis facial, ¿sí?, cuando es periférica, ¿sí?, la parálisis facial periférica o parálisis de ver toda la cara, ¿no es cierto? Cuando es central, una parte, de tal suerte que en la central se respeta los músculos de la cara. El octavo par craneal, el vestíbulo coclear, tiene que ver con la audición, ¿sí?, y con el equilibrio, con el equilibrio, ¿sí? Muy bien, equilibrio. Cuando un paciente tiene la principal alteración del sistema vestibular es el vértigo, ¿no es cierto? Vértigo postural benigno. ¿Por qué se produce el vértigo postural benigno? Esa sensación de giro rápido a los movimientos de la cabeza. ¿Por qué se produce? ¿Recuerdan ustedes que tenemos la mácula, ahí tenemos los otolitos, y cuando se desprende un otolito, ¿sí?, y se queda en el canal semicircular, cuando hace un movimiento en la cabeza, ese otolito, ¿sí?, ese es el que despierta la sensación de vértigo, ¿sí? Sí, se rompen los otolitos, se desprenden por un trauma, por la edad, por viejo. Bien. Luego tenemos nosotros el 9 y 10 par craneal, noveno, ¿sí?, y décimo par craneal. Se evalúa el bloque como un bloque, ¿sí? ¿De qué son responsables esto? Del reflejo nauseoso. ¿Y cómo evalúa el reflejo nauseoso? Agarran un pajalengua, se lo meten a la boca, ¿sí?, y si el paciente le provoca la gana de vomitar, el 9 y el 10 está sano. Si le mete y no pasa nada, es porque tiene la abolición del reflejo nauseoso. ¿Qué está lesionado? El noveno y décimo par craneal. Y finalmente tenemos el 11º par craneal espinal o accesorio, ¿no es cierto? ¿Qué función cumple el 11º par craneal? La elevación del hombro. Eleva uno, eleva el otro hombro y los movimientos laterales de la cabeza, derecha e izquierda. ¿Listo? Se evalúa el 11º par craneal. No puede hacer eso, ahí piensen que está lesionado. Y finalmente el 12º par craneal, conocido como hipogroso, ¿sí?, cuando se lesiona, ¿qué cosa va a haber? Desviación de la lengua. Entonces, si el paciente se saca la lengua y la lengua se va hacia el lado derecho, ¿cuál de los hipogrosos está lesionado? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Ah? El izquierdo. El derecho está jalando, hace antagonismo, ¿no es cierto? Y cuando la lengua ya como no hay adecuado movimiento de la lengua, aparece lo que se llama el fenómeno de misantria. ¿Y qué cosa entendemos con misantria? Es la incapacidad para articular adecuadamente la palabra. Hablan y se les muy borroso, gangoso, ¿sí?, no pueden articular la palabra, ¿sí? Entonces la misantria y la desviación de la lengua. Pero cuando evalúo pares craneales, ¿qué estoy evaluando? El tronco cefálico, ¿sí? Básicamente estoy evaluando eso. Pasemos ahora sí aquí al cerebelo, ya estamos ya para el cerebelo. Tiene que ver con la marcha. Y cuando hay lesión del cerebelo, el paciente va a presentar lo que se llama la marcha atáxica. ¿Y qué cosa es una marcha atáxica? Es una marcha con una base de sustentación amplia. Entonces,
Él no puede caminar en línea recta, el cerebeloso no puede mantener esto para caminar, tiene que abrir las piernas, si no se cae. 2, tiene que ver con la coordinación. Coordinación, y aquí utilicen el test de nariz-dedo, ¿no es cierto? O dedo-nariz, como quieran, nariz-dedo, y la diadocosinesia. Diadocosinesia, entre paréntesis, movimientos coordinados alternantes. Y es muy fácil, la diadocosinesia, pídanle al cerebeloso que haga esto nada más, ¿no es cierto? Palma dorsa, de forma rápida. El cerebeloso no puede hacer esto, ¿sí? Se equivoca, ¿sí? No hace. Lo puede hacer con las dos manos, ¿no es cierto? Y el test índice, o dedo otra vez, índice. Es el test índice nariz, índice dedo, nariz. Test de índice nariz. Y le piden que cierre los ojos, porque cuando uno mira puede corregir el movimiento. ¿Sí? Cierra los ojos y sigue y tiene que... Quieren hacerlo más complicado. Dedo, nariz, índice. ¿No? Alguien que ponga su dedo, ¿no es cierto? Tiene que cerrar los ojos, se va para cualquier lado. ¿Sí? Ya. Y finalmente tiene que ver con el tono muscular. Y cuando hablamos del tono muscular, ¿sí? Ahí está el signo de Stewart-Holmes. Stewart, creo que es con D acá, Stewart-Holmes. Es muy fácil, ¿no es cierto? Entonces, le pides, haz fuerza, haz así fuerza, con este brazo. Pero no dejes que yo te benza. Haz fuerza. Y lo suelta rápidamente. El cerebeloso no puede controlar, se golpea. ¿Ve? En cambio ella rapidito ha parado, ¿no es cierto? Listo. Y finalmente ya pasamos a lo que son los hemisferios cerebrales. En los hemisferios cerebrales, todo paciente que presente hemiparesia, debilidad, medio cuerpo, o presente hemiplegia, la lesión está en el hemisferio cerebral, sí o sí, no hay otra manera. ¿Sí? Todo paciente que presente convulsiones, la lesión está en el hemisferio cerebral. Todo paciente que presente afasia, ya sea de expresión, conocida también como afasia de Broca, o de comprensión, o de afasia de Wernicke se escribe. ¿Qué cosa es la afasia de expresión? El paciente entiende, pero no puede encontrar la palabra adecuada para expresarse. ¿Sí? Habla cualquier otra cosa. ¿Y qué cosa es la afasia de Wernicke o de comprensión? No te entiende, pero te habla cualquier cosa. Esos son los alumnos del curso de semiología del día miércoles. ¿Sí? Uno le pregunta y habla cualquier cosa. Están mal de la cabeza. Y finalmente, las alteraciones de tipo cognitivas. Por ejemplo, la memoria, el cálculo, la lectura, el razonamiento, ahí están las analogías. ¿Sí? ¿De qué depende? De que esté integrado. Miren, no consideran el estado de coma. ¿Y por qué no consideran el estado de coma? ¿Sí? Porque el estado de alerta depende, efectivamente depende de los hemisferios, coma y alerta, ¿no? Pero también a nivel del tronco encefálico, y en el tronco encefálico nosotros tenemos una estructura que se llama el sistema reticular ascendente. Entonces, se puede lesionar el tronco encefálico y entro en coma, y el encéfalo, el hemisferio cerebral está intacto. Por eso es que el coma no es exclusivo de una lesión hemisférica, ¿se entiende? Porque tiene otro centro más. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos en la memoria recién, hay varios temas. Lo más simple, memoria remota. Por ejemplo, le decimos fácil, pues ya.
¿Cuándo es el día de la independencia? Hechos históricos, pero generales. ¿Cuándo es el día de la independencia del Perú? Todo el mundo sabe que es el 28 de julio, ¿no es cierto? Cuando se celebra, ¿no es cierto? ¿En qué año se independizó el Perú? 1821. Hechos grandes, ¿no es cierto? No cualquier cosa. ¿O quién es el actual presidente de la República? Bueno, nadie sabe, ¿no es cierto? Balcázar, ya. Así, cosas así. Memoria remota, memoria pasada. ¿A dónde fuiste? ¿Qué comiste el domingo? ¿No es cierto? O ayer, ¿qué almorzaste? Papa la huancaína, perfecto. No se acuerda qué almorzaste, ¿sí? Y reciente le das algunas palabras acá. Cuando tú le dices a una persona, a ver, suma de 5 en 5 hasta 30, 5, 10, 15, 20, 30, ¿qué estás evaluando? No, si sabe, estás evaluando la parte cognitiva, si el cerebro, porque cada uno tiene centro, la memoria tiene un centro a nivel ubicado, ¿sí? Cuando tú le pides a un paciente una analogía, ¿no es cierto? O un refrán, en que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, o perro que ladra no muerde, ¿qué significa, no es cierto? Que hay gente que... ¿Qué significa perro que ladra no muerde? Que a lo mucho te asusta, pero no hace daño, ¿no es cierto? Algo así, ya bueno, ya una idea, pero camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Si no tienes cuidado, pues vas a tener problemas, ya, una cosa. O a caballo regalado, no sé, mira los dientes, que uno no debe criticar los regalos que le hacen, no debe aceptar, ¿no es cierto? A ver, para ustedes, para los varones, ¿en qué se parece una ducha a una gallina? La ducha, pero para bañarse, de pie, ¿no es cierto? La ducha, ya. ¿En qué se parece la ducha a una gallina? ¿Quién sabe? ¿Ves? Están mal de la cabeza toditos. Toditos. Están quiñados toditos. Y entonces... ¿Pero qué se parece? Ahorita les digo. Entonces cuando ustedes hacen esto de acá y ubican el sustrato, ¿y para qué es importante eso? Si yo he localizado que la lesión está en los hemisferios, el examen que voy a pedir de imagen es la tomografía axial computarizada. Si yo localizo que está en el cerebelo, que está en el tronco encefálico o está en la médula, ya no pierdo tiempo, resonancia magnética. Y si yo localizo que está en la raíz, está en los nervios, está en la placa o está en la parte muscular, la electromiografía. Electromiografía ya para corroborar, ¿no es cierto?, si es músculo, si es el nervio o es una lesión mixta, la electromiografía te va a decir. Entonces, y llegamos a el examen físico llega a este punto, desemboca en este punto, y a partir de la imagen, de acuerdo a las características, uno ya puede decir, puede ser tal cosa o tal cosa, ¿sí? Y ese es todo la evaluación. ¿Lo entendieron o no? ¿La evaluación entendió? Sí. ¿Es fácil o no es fácil? Es fácil, porque nuestro objetivo es llegar a eso, ¿sí? Nada más. No necesitas... Sobre eso ya se va a agregar convulsiones, tipo de convulsión, cefalea, tipo cefalea, ya son cosas agregadas, y esta es la espina dorsal del examen neurológico, ¿ya? Listo, entonces ahora sí van a exponer y ahí terminamos la práctica.